Oriana Fallaci, la mujer que se enfrentó al Islam, hasta el punto de que tuvo que exiliarse de su propio país, Italia. Partisana antifascista, de las de verdad, de las que combatieron a los fascistas y a los nazis. Periodista indoblegable, de hecho estuvo a punto de morir tiroteada en México. Persona valiente donde las haya, llegando a confrontar con el propio Ayatollah Khomeini en Irán mientras le hacía una entrevista. Se enfrentó a la izquierda, que es la madre de la izquierda que tenemos ahora, intolerante, revisionista, reformista y vendida al sistema. Una persona que puso por delante sus ideas, incluso de su propia salud. Novelista, ensayista y alguien que me marcó profundamente. De hecho, su libro de La rabia y el orgullo fue el causante de que yo tenga la posición que tengo actualmente frente y contra el Islam. Llevo años estudiando el Islam y el islamismo. Hay gente que incluso confunde los conceptos. Hay otras personas que tienen que poner islamismo porque si no terminan condenados por delito de odio. Pero Fallaci, yo me muevo en esas coordenadas de honestidad intelectual, dejó muy claro que el problema era el Islam y que se puede hablar de ello, igual que se habla del cristianismo y de otras religiones. Ella lo afirmó en su momento, que había, yo también lo creo a pie juntillas, que hay un problema grave con el Islam porque no se adapta a las sociedades occidentales. Y Oriana Fallaci lo denunció por activa y por pasiva, y la persiguieron. Y lo hicieron de una manera nauseabunda, hasta el punto de que se tuvo que ir de su querida Italia. Y además, ella tuvo problemas graves de salud. Y aún así, siguió escribiendo y combatiendo, con una lucidez intelectual que más nos gustaría que los políticos, los periodistas, los analistas de hoy en día llegaran ni al 10% de lo que brillaba ella. Primero vamos a ver quién era realmente esta mujer y por qué deberíais conocer su obra. Y cuál, pienso yo, que es su repercusión en el pensamiento, por lo menos de cierta gente, en Europa. De esa idea de salvar Europa, de salvar Occidente, de defender lo que somos, que a pesar de venir del ateísmo más radical, y lo fue siempre, era capaz de reconocer que eran, y yo posteriormente también, que somos culturalmente cristianos, y que la civilización occidental, sin entender lo cristiano, pierde el sentido, y que ellos se han adaptado, aunque podemos decir nosotros también, mientras que gente que viene de otras culturas y de otras religiones, en este caso con el Islam, ni lo han hecho, ni lo van a hacer. Sus libros son un canto a Occidente, a la salvación de Occidente. Y quien no quiera ver la relación que hay entre el Islam y la debacle de Occidente, que miren cómo estaba Europa en la época de Oriana Fallaci y que miren cómo está ahora. ¿Cuál ha sido la evolución? O mejor dicho, la involución. Oriana Fallaci siempre destacó por el valor, al igual que su padre. Ambos luchadores antifascistas. Antifascistas de verdad, como decía ella, que en los libros lo contaba, que los antifascistas de ahora la criticaban a ella y la atacaban cuando ella había sido antifascista de combatir con un arma en la mano contra los fascistas, mientras esta gente se habían convertido en los nuevos fascistas. De hecho, me hubiera gustado ver la opinión de ella sobre los antifa ahora, en 2026. Me hubiera encantado que hubiera visto la evolución degenerada que han tenido. Desde niña fue partisana antifascista. Esos son los antifascistas, los que luchaban contra los fascistas en el poder. No los pintamonas, y perdonadme que use la expresión, que tenemos ahora de censores, de si fuera la nueva Inquisición, que se dedica a perseguir a todo el que no piensa como ellos. Y a esta mujer que era antifascista de verdad, la persiguieron hasta el último día de su vida. Y ella, lejos de arrodillarse, siguió combatiendo en todos los ámbitos de su vida. De hecho, siendo periodista, estuvo siempre cerca del peligro, hasta el punto de que la dieron por muerta en México. Hasta el punto de que en Irán se quitó el chador en la cara de Khomeini, lo tiró e interrumpió la entrevista, lo dejó ahí. Y quiero leer dos pequeños fragmentos de lo que dijo a Khomeini en su cara. Fallaci, ¿cómo se puede nadar con un chador? ¿Por qué las mujeres no pueden estudiar o trabajar con hombres? En la cara de Khomeini. Y Khomeini dijo lo siguiente: nada de esto le concierne a usted.
Nuestras costumbres no le conciernen. Si no le gusta el vestido islámico, no está obligado a llevarlo, ya que es para mujeres jóvenes y respetables. A lo que Falacci replicó: muy amable. Ya que me lo dice, me quito inmediatamente este estúpido trapo medieval. Listo. Y si lo tiro al suelo. ¿Cuánta gente conocéis que tendría la valentía de hacer esto? ¿Os imagináis a Irene Montero y a las feministas de 3 al cuarto arriesgando su vida por sus principios? ¿En un territorio hostil que podían haber hecho lo que hubieran querido con ella? Esta mujer era valiente. Y sé que hay gente que me criticará por reivindicarla, porque terminó en posiciones liberales, bueno, en rechazo a todo lo que sufrió, incluso de apoyo a Israel, lo cual pues a mí no me gusta. Pero el legado de su pensamiento, de lo que fue capaz de poner en el centro de la mesa y que consiguió que se hablara de este tema en una época en la que no se podía hablar de ello, esa reivindicación del legado de Occidente, esa crítica a los nuevos antifascistas, que ni son antifascistas ni son nada, no tiene precio. No tiene precio. Se me pone la piel de gallina de hablar de ella, me emociona. Ojalá hubiera miles de personas como ella, porque cambiaríamos el mundo. Os puedo asegurar que cambiaríamos el mundo. Y mientras ella estaba poniendo las costillas ante todos los ataques inmundos que estaba sufriendo, la izquierda italiana son los que más atacaron y con más rabia a esta mujer, incluso más que los islamistas. Qué vergüenza debería de darles, porque esa izquierda posmoderna, putrefacta y que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la lucha obrera, la revolución, la transformación social o la defensa de la patria, son los que señalan a los demás llamándolos fachas, llamándolos reaccionarios, diciéndoles de todo, que si son islamófobos, etcétera, que es lo que nos pasa a nosotros ahora. Esa gente son los padres políticos de los mismos que siguen haciendo las mismas estupideces a día de hoy. Y es una izquierda antiobrera, posmoderna, irracional, antieuropea y por lo tanto antioccidental, que quieren pisotear y destruir nuestro legado. Y esta mujer, una sola mujer, estuvo enfrentándose a todo. No tenía ni partido, ni tenía nada, salvo a la gente que le gustaba, para confrontar con esta gente. Contra gente que gobernaba en países, con el primer partido de la oposición de países, con sindicatos vendidos, que hablan y lo dan todo por un supuesto antifascismo que no existe. Antifascista era Oriana Fallaci. Antifascistas eran los comunistas de la resistencia francesa. Antifascistas eran los comunistas que estaban luchando, defendiendo Stalingrado de las tropas del Tercer Reich. Esa gente era antifascista. Antifascistas eran los del Quinto Regimiento que combatían aquí en España. Esos eran antifascistas. Lo que hay ahora no es ni una sombra de lo que eran ellos. Y de hecho son todo lo contrario. El 11 de septiembre para ella fue un shock. Y de hecho salen 2 libros después de ese 11 de septiembre que yo creo que son, imprescindibles. De estos 2, mi favorito es La fuerza de la razón. Por dejarlo claro, que los 2 son muy buenos. Creo que todo europeo debería de leer estos 2 libros para darse cuenta, se tenga la ideología que se tenga, que esta es una de las enseñanzas de Oriana Fallaci, que tenemos que mirar atrás hacia el pasado, tenemos que mirar lo que somos ahora gracias a ese pasado y estar orgullosos del legado cultural e histórico de ser europeo. Ya basta de avergonzarnos, que si esto, que si lo otro, que los europeos hicieron. Hay muchas cosas condenables en la historia de cualquier país, de cualquier territorio. Pero Europa ha sido una civilización de progreso, una civilización. Y nosotros estamos, digo nosotros me refiero por la época histórica en la que estamos destruyendo todo eso. Y hay que estar orgullosos de lo que somos. Porque Europa también ha expandido cultura y ha construido sociedades como las que vivimos ahora, aunque estén ahora ya en decadencia. Tenemos un legado envidiable a nivel cultural, histórico, envidiable por cualquiera. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Y eso no nos convierte en fascistas. Nos convierte en alguien que quiere legarle eso a la siguiente generación. Y tener una siguiente generación de gente de ese país, no de otra. Y estos libros a mí me parecen un canto, obviamente,
son crudos, pero son un canto a la esperanza, al optimismo. Oriana Fallaci se estaba muriendo y prefería escribir que estar curándose, porque quería legar toda su experiencia, quería legar su visión de lo que es ser europeo, de lo que era ser italiana y de que no se convirtiera Europa en Eurabia. Y Eurabia, el término, era de una revista islámica, ni siquiera lo han inventado los críticos contra el Islam. Y esto es una verdadera oda a Occidente. Mucha gente que habla y dice, no, es que eso es como un desahogo, es puro panfleto. ¿Qué has escrito tú? ¿Y qué impacto ha tenido en la gente? ¿Para qué crees que se escribe un libro como este si no es para remover conciencias? Si no es para influenciar a alguien y que continúe con esa lucha. Y desde luego Fallaci lo ha conseguido. Y el mejor ejemplo de ello soy yo. Yo no me dedicaría a lo que hago si no fuera por ella. Luego, por supuesto, he profundizado en otros autores, pero es la que me hizo cambiar el chip. Y el partido en el que yo estoy tiene las posiciones que tiene porque influyó en su día Fallaci en mí y yo en los demás. Y esto pasa con muchos más sectores y en muchos más países. Oriana Fallaci es un ejemplo de honestidad y altura intelectual. Hay gente que cree por hacer textos farragosos que no lee nadie, sin ningún interés y sin ninguna valía de ningún tipo, están como por encima. Y no están por encima. No le llegáis ni a la punta de los tacones a Oriana Fallaci. Y ahora pues, no, es que es fascista, era fascista. Era partisana antifascista. Mientras los que están todo el día con el antifascismo en la boca son gente que está al servicio de la ideología del capital financiero, del pensamiento woke. Así que, y perdonadme que hable en plata un poco ahora, que se laven la boca antes de hablar de Oriana Fallaci y de su legado. Y para la gente que afirma que Oriana Fallaci en realidad es tan pesimista, canto a la esperanza. De hecho, cuando dicen, ¿tienes esperanza? Y ella habla de cuando, después del 11 de septiembre, la gente se reunió masivamente para condenarlo, cuando normalmente se blanquea el Islam, etc. Y ella decía que veía esperanza, había gente que era un sentimiento de amor a lo propio y que había posibilidad de reaccionar. Y eso es el mensaje más bonito que le puedes dar a alguien, de que se puede, de que si lo buscas vas a encontrar esa ilusión, ese movimiento, esa chispa en la gente que está harta y que está recibiendo golpes un día tras otro y que ven que lo suyo se está degradando y desapareciendo. Y de repente ves esa chispilla, esa gente que quiere empezar a moverse, que solo quiere a alguien que le empuje un poco hacia adelante y que diga basta y que avance y que por fin defienda lo que es de todos y que todos deberíamos de estar defendiendo. Sobre la gente que afirma, no es que el Islam no es el problema. Voy a leer una frase de ella que yo hago propia. Nuestro primer enemigo no es Bin Laden ni al-Zarqawi, es el Corán, el libro que los ha intoxicado. Esto ahora mismo sería islamofobia terrorífica para la gente, pero no es islamofobia, es describir algo. Oriana Fallaci llamaba cigarras en una primera instancia, la fábula, ya sabéis, clásica, a la izquierda que permitía esta islamización de Occidente. Posteriormente les llamó literalmente colaboracionistas, que diréis, bueno, no parece más fuerte. Sí, para ella, que luchó contra los nazis y que para ella los colaboracionistas eran la peor basura de la sociedad. Pues para ella son peor aún que los nazis. De hecho, para ella el islamismo y esta gente son el nuevo nazismo. Y me gusta mucho esa categorización que yo aplico hoy en día a la izquierda woke. Son los colaboracionistas. Son aquellos que, dentro de su mediocridad, contribuyen a que otra gente termine imponiendo algo que significa, a medio o largo plazo, la destrucción de lo que somos. Quiero leer también un alegato a favor de Occidente, que a mí, como ya he dicho, me cambió mi perspectiva con respecto a muchas cuestiones. Hay mucha gente que no entiende mi cambio, según ellos, ideológico, pero ese cambio, que es muy profundo, se inició precisamente con fragmentos de la obra de Fallaci, como por ejemplo este. Estoy diciendo que en Italia, en Europa, no hay sitio para los muecines, los minaretes, los falsos abstemios, el maldito chador y el aún más jodido burka. Y hasta si hubiese, yo no se lo daría. Porque sería como echar a nuestra civilización, Cristo, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Rafaelo, el Renacimiento, el Risorgimiento, la libertad, que bien o mal hemos conquistado, la democracia, que bien o mal hemos instaurado,
el bienestar que sin duda hemos conseguido. Equivaldría a regalarles nuestra alma, nuestra patria, en mi caso Italia. Y mi Italia yo no se la regalo a nadie. Y yo aquí añadiría, y a mi España no se la regalo tampoco a nadie. No os podéis imaginar la cantidad de fragmentos que podría leer que me han marcado profundamente. Posiblemente es una de las personas que más me ha hecho cambiar mi posición con respecto a muchas cuestiones. Yo no soy islamófobo, es el insulto gratis o barato que hay ahora mismo contra cualquiera que quiera criticar cualquier cosa sobre el Islam. Yo no me meto en las creencias personales de determinado individuo o de determinado país. Yo lo que no aguanto son las imposiciones. Yo lo que no aguanto es que hay una masividad migratoria que lleve a desplazar lo nuestro. Y luego que creo que hay determinadas ideologías o religiones que el contexto en el que ellos se desarrollan es en el que deberían de estar, no en España, no en Europa. Pero es mi opinión personal, yo no estoy llamando a hacer progromos, pero sí creo que debe haber un proceso de poner en valor lo nuestro y de remigrar a los intolerantes que nos quieren imponer lo que nos es ajeno. ¿Te está gustando este contenido? Pues yo creo que este libro te va a gustar más todavía. Duro de pelar, mi nueva novela, un thriller, ritmo, giros, personajes fuertes, un retrato de España como todos mis libros y además que tiene mucho de mí, porque está basado en mis historias, la parte de la noche, y de las de los que convivieron conmigo. Así que duro de pelar, no podéis perderoslo. ¿Y qué pasará si no actuamos? Pues que nos convertiremos en Eurabia, en un lodazal, en un sitio dominado por integristas donde la mujer será menos que un perro. Serán ciudadanos de segunda, donde la libertad no existirá, donde la visión de la justicia será algo retorcido, grotesco, oscurantista y para mí antihumano, en el que el legado cultural, histórico, para mí el esplendor más grande que ha tenido la humanidad, pues quedará reducido a gente que hace matrimonios con niñas y otras cuestiones peores que no quiero empezar a desarrollar aquí, pero si veis cómo funciona Irán, Afganistán, este tipo de países, es que algunos dicen que hay un Islam bueno y uno malo, pues yo me sitúo en las tesis de Oriana Fallaci de que no hay Islam bueno y que, bueno, en sus países pueden hacer lo que quieran. No es mi asunto, pero desde luego en Occidente sí lo es. Y creo que Europa nunca debe ser Eurabia y que debemos luchar porque así sea. Y que no nos conquisten solo porque, ay, ¿cómo les vas a decir algo? Ay, ¿cómo les vas a deportar? Ay, ¿cómo vas a cerrar una mezquita financiada por una petrodictadura? Ay, ¿cómo vas a acabar con una red clientelar mafiosa económica que está unida por la excusa de la religión? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No te das cuenta que eso es islamofobia? Cuando a la gente le pese más la defensa de Occidente, de su legado, que una panda de colaboracionistas te señalen por ser fascista, racista, islamófobo, cuando en realidad no eres nada de eso y solo eres una persona normal de a pie, pues entonces es cuando podemos hacer algo. Hay que quitarnos los complejos y actuar. Que haya millones de personas que no son de aquí, que tienen una religión, que quieren pisotear lo que somos, pues es un absurdo. En la antigüedad, cuando alguien te invadía, te defendías. Ahora parece que les damos una subvención. Así que a ver si actuamos y además a ver si puede ser pronto, ya. Si puede ser, ayer deberíamos haber empezado. Si quieres informarte de otros países que están tomando medidas para evitar la islamización, os dejo este vídeo por aquí de un país en el que efectivamente están prohibiendo a determinadas organizaciones y que espero y deseo que vaya a más. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí es un vídeo bastante emotivo, por motivos que ya habéis visto. Y nada, un abrazo y como digo siempre, a seguir dando guerra.